Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le dieras me gusta a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 345, Veneno en el pozo. Deberías mirar por dónde vas. El príncipe Alfonso no respondió al grito de la duquesa Rubina. En cambio, el señor Manfredi respondió con un tono inusualmente brusco. Guarde las formas, señora. Estaba reprochando a la duquesa Rubina por hablar con el príncipe Alfonso, que tenía un estatus superior al suyo. Sin embargo, si ese fuera el caso, el señor Manfredi, el segundo hijo de la casa condal, tampoco tenía el estatus para responder a la duquesa Rubina. ¿Cómo se atreve? La duquesa Rubina estaba furiosa. Miró fijamente al príncipe Alfonso sin siquiera mirar al señor Manfredi. Príncipe, controle a sus subordinados. Señora. Los caballeros encabezados por el señor Manfredi intentaron detenerla, pero la duquesa Rubina no les hizo caso. Dejó la frase a medias. ¿No es el control el problema? Habiendo dicho esto, la duquesa Rubina esbozó una sonrisa vil. Sin mencionar al imprudente de la casa Manfredi que no conoce su lugar. ¿Qué dice? El señor Manfredi se enfureció, pero la duquesa Rubina ni siquiera lo miró. ¿Y la mujer? ¿No es que eligió mal a la persona desde el principio? La expresión de Alfonso, que había estado serena mientras se hablaba de Manfredi, cambió tan pronto como se mencionó a Ariadne. Alfonso detuvo a Rubina de manera cortés pero firme. Duquesa. Sin embargo, Rubina no pasó por alto la pequeña grieta en la compostura de Alfonso. Príncipe. Se lo digo por su bien. Rubina tenía una sonrisa relajada, como si nunca hubiera estado furiosa. Dado que la reina Margarita ha fallecido y yo soy la única mujer miembro de la realeza que queda, soy la única que puede ocuparse de su matrimonio. El señor Manfredi resopló ruidosamente, pero el señor Bernardino lo detuvo. No solo no era del todo incorrecto, sino que también temía las represalias de León III. Envalentonada por esto, Rubina continuó. Su no es su prometida, en fin. El título no es apropiado. Sí, su novia. La conozco bien porque estuvo a punto de ser mi nuera. La duquesa Rubina esbozó una sonrisa significativa. Esto enfatizaba el hecho de que Ariadne de Mare había estado comprometida con César, y que Alfonso ni siquiera había obtenido el permiso del rey para salir con ella. El ceño de Alfonso se frunció profundamente al comprender el significado de esa sonrisa. No es una chica digna de ser su pareja, príncipe. Ni siquiera me agradaba mucho cuando estaba comprometida con César. Su comportamiento no era nada decoroso. Elevó la voz de forma exagerada. Por muy prometida que sea, ¿no debería mantener su pureza antes del matrimonio? Pero, ¿sabe? En el baile que organicé se escondieron los dos en una habitación trasera, y luego salieron rodando por el pasillo con la ropa desordenada y haciendo un estruendo. El señor Bernardino frunció el ceño y la boca del señor Manfredi se abrió de par en par. Pero todos ellos estaban en el campo de batalla en la Tierra Santa en el momento del incidente que describía la duquesa Rubina, por lo que no estaban en posición de refutar nada. Por mucho que les preguntara, lo negaban rotundamente, pero ¿quién no vería que llegaron hasta el final? La hermana mayor fue directamente al grano, pero la hermana menor es simplemente más oscura y astuta, quizás porque no tienen madre, su educación familiar es igual de desastrosa. Rubina no mencionó que el hombre involucrado en los incidentes de ambas hermanas era su propio hijo. La educación familiar que recibió César sería similar a la que recibió Alfonso. Al menos la mitad de lo que hizo León III sería igual, ¿no? Precisamente en mi baile ocurrió algo así, y me morí de vergüenza. El rostro del príncipe Alfonso estaba tan frío como el hielo. Esta historia, ¿ella no se la habrá confesado a usted, príncipe? La duquesa Rubina, envuelta en una superioridad moral que no merecía, acusó a Ariadne. Si hay un pasado, ¿no es una actitud honesta contarlo todo y darle a la otra persona la opción de decidir si quiere seguir saliendo o no? Rubina asumió que Ariadne no le habría contado nada a Alfonso y habló. Como era de esperar, los hijos de casa sin educación familiar se delatan en esto. Ya he escuchado toda la historia. La voz cortante de Alfonso interrumpió a Rubina. Sí. Le estoy diciendo que ya hemos hablado de todo lo relacionado.
La expresión del príncipe Alfonso era mitad fría y mitad indiferente. El señor Manfredi miró al príncipe Alfonso, desconcertado. Ni siquiera sé por qué me cuenta esto. Sin embargo, había alguien más sorprendido que el señor Manfredi, y era la duquesa Rubina. Tartamudeó al responder a la respuesta inesperada. Yo como un miembro respetable de tu familia. El príncipe Alfonso se rió entre dientes. ¿Un miembro respetable de la familia? La voz del príncipe era inusualmente aguda para él. Un miembro respetable de la familia es alguien que cuida y ayuda a sus subordinados. ¿Alguna vez me ha brindado usted esa ayuda, señora? Alfonso tampoco era ciego. Desde su regreso al reino etrusco, los ojos y las manos del príncipe se estaban posicionando lentamente en todos los puntos clave del país, no solo en San Carlo. Él también sabía ahora que la duquesa Rubina era quien había retrasado los suministros y el apoyo que le llegarían en la Tierra Santa. De hecho, sin necesidad de ir tan lejos como el poder, era obvio con solo un poco de sentido común. Usted es solo la mujer de mi padre. La tolero en respeto a mi padre, pero hasta ahí. Alfonso miró de reojo a la duquesa Rubina con una mirada que denotaba algo repugnante y extraño. No se acerque. Fue una mirada que hizo que incluso el hecho de haber sido apuñalada por una ventana de madera pareciera culpa suya. No cruce la línea, no crea que es alguien, y sobre todo. El príncipe escupió como si vomitara inmundicia. No mencione el nombre de mi madre, ni el nombre de mi mujer, con esa boca sucia. Alfonso giró su cuerpo, grueso como una torre. Su cabello rizado dorado, que le llegaba hasta debajo de las orejas, se agitó. Vamos. El príncipe dorado se alejó con sus caballeros, pisando fuerte. Solo el señor Manfredi se alejó arrastrando los pies con un andar incómodo, como si hubiera dejado algo a medias. La duquesa Rubina, que se quedó sola, estalló en cólera. ¿Qué es esto? El desarrollo fue completamente diferente de lo que ella había esperado de principio a fin. La duquesa Rubina conocía muy bien a los hombres. Según su lógica, un hombre no podía permanecer impasible después de escuchar tales historias. ¿Soy acaso un juguete? ¿Tiene esto sentido? Rubina se quedó sola en el pasillo, maldiciendo. Intenta actuar como un adulto, eres tan joven e inexperto, al final, no eres más que un ser humano, llegará el momento en que te despiertes de golpe en la madrugada y dirás, oh, fui un tonto, un idiota que se conformó con las obras de los demás. Escupió sin dignidad. Puf. Las sirvientas que pasaban se sorprendieron al ver a la duquesa Rubina en ese estado y bajaron la cabeza. La duquesa Rubina se enfureció aún más al darse cuenta de que alguien la había visto así. Oigan, hay alguien ahí, atrápenlas de inmediato y échenlas del castillo. Era matar dos pájaros de un tiro, eliminar pruebas y tener a alguien con quien desahogarse. Desde su última visita al palacio, Isabella estaba exultante. Se decía que había personas nacidas bajo una estrella de éxito, y ella sin duda era una de ellas. ¿El conde Contarini se ha convertido en juez permanente? Es increíble para su edad. Cuando Octavio se convirtió en juez del Tribunal Real Permanente, las familias de la capital se apresuraron a congraciarse con la casa Contarini. El monopolio de la jurisdicción era un gran privilegio. Damas de la nobleza, cuyo estatus y reputación Isabella normalmente no podría ni soñar con alcanzar, se agolpaban para adularla. Isabella se cubrió la boca y se rió ante los elogios de las damas. Oh, no es para tanto. Hacer una falsa modestia que haría vomitar a cualquiera que la escuchara era uno de los deseos de Isabella. Simplemente he heredado el legado de mis antepasados. Solo forjándome un nombre a través de juicios justos e imparciales podré convertirme verdaderamente en una descendiente digna del nombre de mi padre. Aproximadamente la mitad de las personas presentes sabían que eso era una tontería, y la otra mitad se tomó en serio las sandeces de Isabella. Las primeras eran principalmente ancianas con mucha experiencia, y las segundas eran sus hijas o nueras. Gabriele de Montefeltro, aunque estaba allí en calidad de nuera, no creía las palabras de Isabella. Esto no se debía a que tuviera la perspicacia para comprender las implicaciones políticas de la situación, sino porque sabía lo poco que Isabella valoraba a Octavio. Sin embargo, su suegra, la anciana duquesa de Montefeltro, con una sonrisa de anfitriona impecable, elogió a Isabella y a la familia Contarini. Hay jóvenes que heredan el legado de grandes antepasados y lo arruinan en su generación, y también hay fundadores intermedios que abren una nueva era.
La sonrisa amable en su rostro arrugado era un manual de etiqueta tan perfecto que podría haberse embalsamado en el Museo del Palacio Real como ejemplo de hospitalidad. Habló con fluidez sin humedecerse los labios. El Tribunal Permanente del Palacio Real es el primero en la historia del reino. Se puede decir que es un gran logro del conde Contarini. Y eso, condesa Contarini, no habría sido posible sin su apoyo. La anciana duquesa de Montefeltro sonrió en este punto, levantando las comisuras de sus labios lo justo para que sus palabras no sonaran demasiado significativas o ambiguas. Lo que dijo la anciana duquesa podría haberse interpretado erróneamente como León III le dio a Octavio el puesto de juez del Tribunal Permanente por Isabella. Cualquier mujer mayor sabía que el excesivo favor del rey podría ser una muestra de afecto hacia un favorito, pero también podría ser el comienzo de un interés inapropiado en lo que poseía un súbdito. Sin embargo, Isabella, eufórica por la atención que recibía, ignoró esa sonrisa. Jojojo, me halaga. Con el corazón hinchado, la marquesa Guattieri le lanzó una indirecta. Por favor, dígale a su esposo, que se ha convertido en el juez más importante del reino, que les dé una lección a esos comerciantes. Su esposo ya había abogado por la reducción de impuestos para los nobles y el aumento de impuestos para los comerciantes cuando se encontró con el príncipe Alfonso, quien acababa de regresar de la guerra en la Tierra Santa. La familia de la marquesa Guattieri, una gran familia terrateniente que ocupaba un feudo estratégico en la costa, tenía una mala relación con el barón Castiglione, que comenzó como una familia vasalla y ahora había establecido su propio poder. Finalmente el conflicto se resolvió cuando el barón Castiglione de la época se inclinó ante la marquesa Guattieri, abandonando todas las bases de su feudo y trasladándose a la capital, pero la ubicación del feudo era tan buena que seguían apareciendo otros gremios de comerciantes y ellos exigían constantemente autonomía. Esto era un problema muy molesto que se repetía de generación en generación. El marqués Guattieri de la época tenía la intención de utilizar su posición en la política central para eliminar por completo el lugar de los comerciantes. La marquesa Guattieri lanzó sutilmente el tema. ¿No andan últimamente esos comerciantes sin conocer su lugar y con demasiada arrogancia? La anciana condesa di Pasquale aprovechó el momento para tomar la palabra. Y tanto que no conocen su lugar, cuando veo a esos plebeyos cubiertos de seda de pies a cabeza, pienso que es el fin del mundo. La anciana condesa di Pasquale acababa de casar a su hija menor. La feliz ocasión de la familia di Pasquale fue, casualmente, el día después de la boda de Vitali Caruso y Camelia de Castiglione. La boda de Camelia fue, exagerando un poco, la boda del siglo, donde se decía que los árboles tenían joyas y las fuentes fluían oro. La boda de la segunda hija del conde di Pasquale, que se celebró inmediatamente después, fue, por decirlo suavemente, modesta, y para los invitados con altas expectativas, no podía evitar parecer humilde. Después de eso hubo una serie de quejas de damas nobles, una a la que le habían quitado un collar que recientemente había llamado la atención de una mujer de la clase comerciante, una joven noble que se había molestado por usar el mismo peluquero, y una dama noble que se había avergonzado porque un comerciante había traído un esclavo moro más caro que el suyo. Un comerciante me dijo que su esclavo valía 30 ducados y que podía abanicar sin parar durante 2 horas. Dios mío. Y me dijo que quitara a mi esclavo porque el viento de un esclavo más caro sería más refrescante para todos. Ante la mención de un esclavo moro más caro, Isabella soltó una risita y miró a Agosto, que estaba de guardia en la puerta del salón. Él también la miró de reojo, pero no mostró ninguna señal de molestia. Dijo que era de noble linaje del Imperio Moro. No debe haber un esclavo más caro que Agosto en San Carlo. Isabella se sintió secretamente orgullosa. Mientras tanto, las damas nobles que habían venido a congraciarse con ella clamaban: denles una buena lección en la corte. Deben establecer la dignidad de la nobleza. A Isabella se le ocurrió de repente una idea brillante. Señoras, en realidad su molestia no es un problema legal, ¿verdad? Las damas nobles se desanimaron en grupo, pensando que Isabella estaba rechazando su petición. Pero Isabella estaba en una posición lo suficientemente poderosa como para abusar de su autoridad, y ellas no estaban en condiciones de mostrar su disgusto. Oh, claro. No es un problema legal. ¡Qué justa! Es Isabella de Contarini. Su padre es cardenal y su esposo es de la familia Contarini, así que no puede ser de otra manera. Isabella se sintió un poco irritada por los elogios ignorantes y el alboroto de las damas nobles. Si van a adular, que lo hagan bien.
Están equivocadas estas personas. ¿Por qué molestar a nuestros maridos? Ella sonrió, doblando sus ojos violetas de forma encantadora. Podemos arreglarlo nosotras mismas. Estaba decidida a darle una lección a Camelia Caruso, quien se había atrevido a desafiarla. Tengo una idea muy interesante para que esos comerciantes conozcan su lugar.